Muy buenas, les saludo su compañero del aula. Esta será una sección donde estaré compartiendo parte de lo que voy aprendiendo de la materia dinámica de sistemas, comenzando con el punto diagrama de bloques y aterrizando con la idea diagrama de control. ¿Y qué es un diagrama de control? Básicamente es una representación gráfica de funciones que van a interactuar en un sistema. Los sistemas van a tener una entrada y una salida. En los sistemas vamos a estar viendo sistemas hidráulicos, eléctricos, térmicos, pero nosotros le vamos a dar un enfoque matemático con el fin de que aterricemos poco a poco y así se entienda con mayor claridad. Como habíamos indicado que vamos a estar trabajando con representaciones gráficas y ya sabemos que lo gráfico pues requiere de símbolos, bueno, pues vamos a ocupar tres esencialmente. El primero viene siendo flechas llamadas flechas de señal, que no será otra cosa donde las variables puedan viajar a través del sistema. Digamos que es que el conducto con el cual la variable se puede mover. Y ahora tenemos el siguiente, que es un rectángulo, que es llamado diagrama de bloque, donde aquí dentro va a ocurrir un proceso. Por consecuente vamos a tener una salida diferente a la entrada. Es decir, entra algo, ocurre pues aquí dentro cierta cosa, actividad, interacción, y pues que por consecuente vamos a tener el resultado pues de lo que ocurrió aquí. Y el último llamado punto de suma, que básicamente es un círculo con una tache, una X, donde al final vamos a tener ciertas variables que se van a conectar y por consecuente nos va a arrojar un resultado. Digamos que las variables que se conectan se van a sumar y al final vamos a tener un resultado. Antes de ir como tal a los ejemplos, quiero que analicemos un poco y comprendamos ciertas cosas esenciales. La primera es con lo que viene siendo la parte de una multiplicación, como por ejemplo, si tenemos cosas de la misma especie, pues sabemos que se pueden multiplicar sin ninguna dificultad. Fuera de que se pueden multiplicar, se pueden fusionar, que es a lo que quería llegar. Como por ejemplo, si tenemos 3 por 2, sabemos que esto se puede convertir en 6 sin ninguna dificultad. Pero si nosotros tenemos una A que multiplica una X, como una es una constante y otra es una variable, no las puedes fusionar, pero sí puedes indicar que se está multiplicando, como AX. Ya sabemos que esto, pues al estar pegado, quiere decir que es una multiplicación. Y algo importante que quiero mencionar es lo que viene siendo, por ejemplo, si tenemos una manzana que se está multiplicando en 3, esto sabemos que es una manzana con un 3, pero se ve mejor si nosotros decimos 3 veces la manzana. De hecho, es mejor indicar primero el número y después la variable, o primero la constante y después la variable, así como en el ejemplo de arriba. Dicho esto, a esto sabemos que no va a pasar nada si dejamos esto primero y después el número. El orden del factor no altera el producto. A esto, el orden de las cosas lo vamos a llamar conmutar, que quiere decir que nosotros podemos poner primero el 3 o al final, y va a ser lo mismo. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito de las variables o la importancia de estas variables. Nosotros, cuando estuvimos trabajando en la parte del área matemática, se nos había mencionado, como por ejemplo, que y es igual a 2x más 1. Hay ningún problema y sabíamos que esto era una función. Pero esta y puede ser representada de otra manera. Tú puedes decir que tienes la función y aquí dentro del paréntesis indicabas con qué variable estabas trabajando. Si era con la x, como se puede ver acá, f de x es igual a 2x más 1, o en dado caso no fuera una x, en dado caso tu variable con la que estés trabajando fuera una m, pues obtendrías f de m es igual, ya no tendrías x porque la variable con la que estás trabajando es la m, sino que sería 2m más 1. Dicho esto, pasemos un poquito con una integral, que es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos la integral por la diferencial de x, en este caso, aquí tú puedes tener como tal la variable que a ti se te ocurra. Puede ser u. Por lo tanto, el resultado de esto sería una u, porque la variable con la que estás trabajando es una u. Ahora, si tenemos la derivada de y, ya sabemos que y puede ser representada como f de x. Bueno, puedes tener aquí la derivada de la función o puedes tener directamente f. O sea, la derivada de la función con respecto a x, y aquí es donde indicas la variable con la que vas a estar derivando, que en este caso es x. Digamos que es la función que vas a derivar. Entonces, quiero que reconozcan un poquito con qué variables estamos trabajando. Ok, dicho esto, ahora sí pasemos un poquito aterrizando la idea de cómo funcionan estas representaciones gráficas, estos diagramas. Bueno,
primero que nada vamos a tener una entrada. Esta entrada en este caso la estamos representando con una X. Bien, esta X nos indica que va a tener una flecha de señal que va a ir conectada a un diagrama de bloque. Bien, en este diagrama de bloque ya sabemos que va a ocurrir algo. En este caso aquí tenemos dentro de una constante y sabemos que como respuesta tenemos una Y, que básicamente lo que nos quiere decir es que Y va a ser igual a... Aquí lo que ocurre es que cuando tengamos una constante, la variable se va a multiplicar con la constante. Aquí esta constante puede ser arbitraria, puede ser un 2, un 5, un 8, un 15, un 1000, un medio, lo que sea. El punto es de que se va a multiplicar, por lo tanto decimos que X se va a multiplicar por la constante. Y ya sabemos que tú puedes conmutar este resultado. Y te había indicado que es mejor dejarlo primero la constante y después la X. Entonces esta Y no lo puedes representar de otra manera. Lo puedes representar como AX. O sea, dentro de la línea abajo puedes decir que es igual a X. Y ya sabemos, entonces, cuando tengas una constante dentro de tu bloque, lo que quiere decir es que se va a multiplicar. Ahora, pasemos con un pequeño ejemplo. Seguimos teniendo nuestra variable X. Bien, esta X va a pasar por un proceso. Ese proceso es un seno, es una función trigonométrica. Y aquí te está indicando digamos, donde va a trabajar. Por lo tanto, el resultado, o más bien la salida, de hecho lo correcto sería decir la salida de esto sería el seno de la variable, que en este caso es X. Y también el seno de X lo puedes ver como Y. Porque hay veces donde te dejan como tal indicado cuál es o cómo estás nombrando a la salida, o tú la puedes nombrar. Bueno, pues decimos que Y es igual al seno de X, que básicamente todo esto así tal cual es la salida. Y es igual a esto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el caso de las integrales? Por ejemplo, si tenemos un teta de i, que digamos que es nuestra función, y esta va a pasar por un diagrama de bloques, y en este diagrama de bloques va a haber una integral, lo que nos quiere decir es que vamos a integrar a esto, a lo que está entrando. Y si se dan cuenta, es lo que nos está diciendo. Integramos a lo que teníamos a la entrada, porque recuerden que este proceso, que la entrada va a interactuar con este proceso. Entonces tendríamos la integral de teta de i por el diferencial de t. Lo mismo sucede, como les había indicado, hay veces donde la salida ya está directamente dicha, que viene siendo teta de 0. Entonces tú lo que quieres indicar es quién es teta de 0. Bueno, teta de 0 va a ser como es teta de i, va a pasar por esto. Se va como tal integrar teta de i con el diferencial de t, porque la mayoría de veces o las cosas funcionan con respecto al tiempo. Entonces tendremos teta de 0 es igual a la integral de lo que estamos integrando por el diferencial de t. Lo mismo sucede con una derivada. Tenemos de entrada lo que viene siendo teta de i. Esta teta de i va a pasar por una derivada. Por lo tanto decimos que la derivada de esto con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual, o también puedes decir que ya tienes tu salida teta 0, este ya es la salida, y nosotros lo que buscas es expresar quién es teta de 0. Bueno, teta de 0 va a ser igual a la derivada de quién, de quién va a ser esta función. Bueno, esta función va a ser teta de i, digamos que va a ser la entrada con respecto al tiempo. Teta de i puede ser algo así como teta de i es igual a 2t más t. Puede ser algo así. Esto al final, si te dan cuenta, ¿cuál es la variable? La variable es t. Por lo tanto, dentro de esta función, la variable dependiente es t. Bueno, pues básicamente es lo que viene siendo o así es como se comporta cuando tenemos una entrada, pasa por un diagrama de bloque y tiene una salida. Solamente es indicar cómo se expresan las cosas. Así se expresa de una constante, así por ejemplo de una función trigonométrica, así de una integral y así de una derivada. Esto espero haya quedado como tal claro, porque más adelante vamos a estar trabajando con ejercicios. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre con lo que viene siendo los puntos de suma? Como habíamos indicado, van a haber ciertas variables que conectan y estas variables se van a tener que sumar.
Por lo tanto, si yo quiero representar cómo se ve D o qué significa D, D es igual a la suma de las variables que están entrando. En este caso, o los elementos que están entrando. En este caso sería A más B más C. También indicar que cuando se le coloca un signo menos a un costado de la señal o la flecha de señal, quiere decir que va a estar restándose. Ahora, si yo quiero representar D y sé que D va a estar conectado con un punto de sumas donde van a entrar señales como una manzana y una sandía, pues indico D va a ser igual a la suma de esto, que sería la suma de una manzana menos, porque aquí te estás indicando que le vas a restar, menos la sandía. Y así es como se expresaría el punto de suma, o es así como funciona, donde representas esto. Y la mayoría de los casos, lo que nosotros buscamos es saber cuál es o qué representa la salida. O sea, y es igual a por x. Y es igual al seno de x. En este caso, teta 0 es igual a la integral de teta i por el diferencial de t. O el último. En este caso, teta 0 es igual a la derivada de teta i por el diferencial de t. Básicamente, lo que vamos a estar buscando es esa representación de las salidas. Las salidas será igual a el proceso que viene atrás, que en este caso es un diagrama de bloques y una flecha de señal, donde esa flecha de señal viene conduciendo lo que viene siendo una variable. Bueno, pues esto sería la primera idea de lo que viene siendo el diagrama, lo que viene siendo la simbología para entender diagramas de control, donde pues estaremos utilizando flechas de señal, diagramas de bloques y puntos de suma. Espero haya quedado entendido y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por verme.